Javier Sierra, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bona nit. Proyectos que van cristalizando y uno que nos comentaste primera temporada, que, bueno, fuera de cámara, que estabas ya trabajando sobre ese cómic de la pirámide inmortal que ya ve la luz. Ya lo tengo. Bueno, estas son las galeradas de lo que va a publicarse en el Salón del Cómic de Barcelona el próximo 6 de mayo. El Salón del Cómic celebra 40 años ya de existencia. Ajá. Y coincide con un trabajo en el que llevo empeñados 7 años. 7 años con un dibujante y un guionista para convertir en viñetas uno de mis libros, una de mis novelas, que es La pirámide inmortal. Es esa historia de Napoleón Bonaparte y la noche que pasó dentro de la cámara del rey de la Gran Pirámide, pero ahora, bueno, convertido en un cómic de lujo, de verdad, gran formato, desplegable, en fin, todo lo que te puedas imaginar de un cómic, pues lo vas a tener aquí en esta versión. Que se presenta, como dices, en el Salón del Cómic de Barcelona, pero me imagino que va a estar en librerías en breve, ¿no? Porque yo quiero uno. Bueno, va a estar a partir del día 6, es decir, la presentación es en el Salón del Cómic, efectivamente, pero a partir del mismo 6 de mayo ya estará en las librerías. Y lo curioso de este cómic, lo que yo creo que va a interesar mucho a los espectadores del Mont se Acaba, es que casi sin quererlo esta historia se ha fraguado en Vinaròs. Porque ¿qué me dices? Tiene que... Sí, como lo oyes. A ver. Mira, yo quería hacer un cómic de alguna de mis novelas desde hacía algún tiempo, pero no encontraba, digamos, con quién y cómo hacerlo, ¿no? Y cuando se publicó La pirámide inmortal en 2014, tuve una reunión muy simpática en Tarragona con un par de amigos, con un egiptólogo que se llama Nacho Ares y con un experto en cómics que se llama Rubén González. Y ahí surgió el tema, ¿no? de poder adaptar una de mis novelas al cómic. Rubén se comprometió en llevar esta idea a Norma Editorial, que es la principal editora de cómics de este país, ¿no? Sí. Y presentó el proyecto y cuando le habló al director de Norma Editorial de lo que yo quería hacer, el director de Norma Editorial se quedó pasmado porque dice, yo a este chico lo conozco. El director de Norma Editorial se llama Óscar Valiente. Ajá. Él es el hermano pequeño de mi mejor amigo en el Leopoldo Querol, en el Instituto de Vinaròs, en los años que estuve allí. ¿Qué me dices? Que es Ángel Valiente, lo que oyes. Ángel y yo dibujábamos cómics en las clases de matemáticas, es decir, que nos viene ya de antiguo, y el hermano pequeño en Vinaròs hizo el primer fanzine de cómics, en fin, o uno de los primeros de España en la época, ¿no? Bueno, pues imagínate, este hombre ha acabado siendo director de la mayor editorial de cómics del país. En cuanto vio el proyecto y supo que estaba yo detrás, quiso reunirse conmigo, lo pusimos en marcha y hemos creado una especie de superproducción de cómic como rara vez se ve en territorio patrio, porque este tipo de cómics que hemos hecho se ve más en Francia o en Bélgica, pero desde luego es muy raro de ver en España porque es costoso de realizar. Así que, gracias a Vinaròs y a ese encuentro, hemos realizado una gran obra. Bueno, qué pequeño es el mundo, decía yo, y cómo nos esparcimos por ahí los vinarocenses como esporas casi, ¿eh? Pues sí, que sepáis que el cómic en España está controlado por un vinaroseño, ¿no? Sí. Bueno, vamos al grano. La pirámide inmortal, que está basada en ese libro que tú escribiste después de tener también una vivencia, una experiencia, porque tú conocías, eras sabedor del hecho de que Napoleón, bueno, contra cualquier criterio razonable, pasó una noche entera él solo durmiendo dentro de un sarcófago en la pirámide más conocida, que dice la leyenda, cuenta la leyenda, que cuando salió por la puerta, dijo que había sido una experiencia que, bueno, si lo contara no os lo ibais a creer. Pero lo que más me llama la atención de toda esa historia es que tú intentas emularle, evadiendo un poco los controles, porque evidentemente en otras épocas, pasas una noche en la pirámide y te marca casi tanto como a él. Cuéntanos qué pasó. Bueno, lo que pasó es que en esa época, estamos hablando de 1997, yo había empezado a visitar Egipto con cierta frecuencia como periodista
y cada uno de los viajes que programaba eran en busca de alguna historia, de algún reportaje que después poder publicar a mi regreso a España, ¿no? Y entre los reportajes que tenía anotados, bueno, pues estaba pendiente investigar lo que le pasó a Napoleón Bonaparte esa noche de 1799 en la Gran Pirámide. Bueno, un guía, un amigo mío, me ofreció la posibilidad de conectarme con la gente que tiene las llaves de la pirámide, ¿no? Ajá. Y poder pasar una noche dentro del monumento. Yo al principio pensé que era una locura, pero después de varios meses intentando recoger información sobre lo que le pudo haber ocurrido a Napoleón, me sentí por poco más o menos que empujado a hacerlo, porque Napoleón no escribió nunca nada sobre aquella experiencia. Siempre que le preguntaban, evitaba dar detalles. Ninguno de sus biógrafos pudo desarrollar ese episodio en ninguna de las biografías conocidas de Bonaparte. Solo sabíamos que efectivamente pasó esa noche del 12 al 13 de agosto de 1799 en la pirámide, pero desconocíamos por completo qué le ocurrió. Así que, ante esa oferta de este amigo mío, acepté y pasé mi noche en el interior de la pirámide. Fueron 6 horas en la Cámara del Rey, cerca de ese mismo sarcófago que tú has descrito hace un minuto. Me dejaron completamente en tinieblas, a oscuras, quitaron la luz eléctrica del monumento. Ajá. Y durante ese tiempo, pues la verdad es que lo que tuve que hacer fue, sobre todo, combatir con mis propios miedos, ¿no? Porque claro, 6 horas de oscuridad en un lugar como ese, tenso, porque al fin y al cabo no dormí, estaba en guardia, ¿no? Con lo que allí pudiera sucederme, pues terminó destrozándome los nervios. Salí de la pirámide al amanecer del día siguiente y lo hice, pues yo creo que tan destemplado como Bonaparte. Tanto, fíjate, Sergi, que no llegué a escribir nunca aquel reportaje. Claro, porque no sabía qué contar, ¿no? Claro, me consta que, bueno, tu primera idea era pasar allí la noche, ir tomando notas y escribiendo lo que sentías o lo que te transmitía esa pirámide, y que no escribiste nada hasta el año 2011. Bueno, en realidad hice un primer intento de sintetizar aquellas vivencias y tratar de explicarme a mí mismo lo que había ocurrido en un libro que se titula El secreto egipcio de Napoleón, que es algo así como la semilla de la que después nacerá la pirámide inmortal, ¿no? Bueno, fue un primer intento, una primera novela para tratar de explicar lo que allí le sucedió. Claro, yo apliqué mis miedos y mis vivencias a lo que le ocurre a Bonaparte, ¿no? En clave de ficción. Pero no terminé del todo satisfecho, reescribí la obra en 2014 y fruto de esa reescritura es también este cómic, ¿no? El cómic no solamente bebe de la novela en sí misma, sino también de mis propias impresiones compartidas con el dibujante y con el guionista. Por lo tanto, todo lo que ahí se cuenta está como muy actualizado. Y en resumen, lo que yo creo que viví y lo que creo que vivió Napoleón Bonaparte a finales del siglo XVIII fue una experiencia de casi muerte, ¿no? Estaba en un lugar sagrado, en una tumba, en absoluta penumbra como estuve yo. Y al final lo que él tenía que vencer era su propio miedo a disolverse en esa penumbra, que debe ser muy parecido al propio miedo a la muerte. El que vence esa experiencia indudablemente sale fortalecido, porque si ya has vencido a la muerte, ¿a qué más le vas a temer en la vida? Y quizá eso explique que Napoleón Bonaparte se convirtiera en uno de los personajes históricos, pues probablemente más temerarios que tenemos en nuestros libros, ¿no? Claro. Bueno, pues un Napoleón joven, con barba, representado, sí, evidentemente con una... Si siempre hemos tenido a ese personaje como un hombre con mucho carácter, con mucha fuerza, ahí además la edad le confiere una actitud, pues tal vez un poco más valiente, ¿no? Claro, estamos hablando de un Napoleón que todavía no ha cumplido 30 años. De hecho, los cumplirá 3 días después de su noche en la Gran Pirámide, ¿no? Y todo eso lo reflejo evidentemente en la narración. Es un Napoleón que está buscando su propia identidad. Todavía, si me permites, ni siquiera es Napoleón, es Bonaparte. Ajá. Es el general Bonaparte. Napoleón será a partir del golpe de Estado del 18 Brumario, que lo convertirá en cónsul y quedará después de su noche en la Gran Pirámide y, por supuesto, en su trayectoria como emperador. Yo lo que trato es de reflejar hasta qué punto
esa experiencia íntima de Napoleón pudo haberle condicionado el resto de su vida. Bueno, pues reflejado todo en ese cómic, que como tú dices es una superproducción del mundo del cómic en España, que bueno, han reflejado todos los periódicos de tirada nacional, he visto reportajes en todos ellos, hasta el mismo ministro de Cultura, Iceta, ha retuiteado la noticia alegrándose por esa llegada de ese cómic, ¿no? Y eso que el ministro todavía no ha visto el cómic, que yo creo que cuando lo vea le va a fascinar, ¿no? Mira que te voy a enseñar una cosa, la voy a enseñar a todos los espectadores. El momento cumbre, evidentemente, del cómic es el momento en el que Napoleón decide tumbarse en el sarcófago, ¿no? Ajá. Bueno, pues mira con qué despliegue lo tocamos, ¿no? O sea, claro, este tipo de páginas en el cómic español no se ven, ¿no? Claro, no se ven. Claro. Ese desplegable a 3 páginas... Y eso no lo ha visto Iceta. Cuando lo vea el ministro Iceta, yo creo que todavía va a apoyar un poco más a la industria del cómic español, que por cierto es quizá la industria más pequeña dentro del mundo del libro en habla hispana, pero es también una industria que tiene todo por crecer. En Francia y en Bélgica, que antes te las mencionaba, el cómic es parte del PIB, es una gran industria. En España está despertando, estamos entrando en una especie de edad de oro. Y confío en que proyectos como esta adaptación de La Pirámide Inmortal pues ayuden a empujar este sector, que es un sector, por otra parte, precioso y lleno de artistas. Claro, que era un sector en su primigenia edad dirigido sobre todo a un público muy joven, que acabó siendo cada vez un público más maduro, que los jóvenes han vivido un poco alejados y sobre todo con las nuevas tecnologías, acercados más a tablets y a teléfonos, y que parece que están redescubriendo, lo cual es una buena noticia, sí. Sí, es una buena noticia, entre otras cosas, porque incluso no es lo mismo disfrutar un cómic en papel, acabo de mostrarte este desplegable que evidentemente en digital no se entiende, claro, que en ese soporte primigenio que es el soporte impreso, ¿no? Además ha mejorado mucho la industria porque hay una tecnología de impresión absolutamente alucinante, ¿no? Que hace que incluso haya páginas a las que se les puede añadir textura, cosa que hace unos años no podíamos hacer. En fin, yo creo que es un mundo sensorial por descubrir. Yo, que soy escritor de libros clásicos tradicionales, siento una debilidad especial por el cómic, tal vez porque lo practiqué mucho dibujándolo en aquel Instituto Leopoldo Querol de Vinaroz con los valientes, ¿no? Sí, claro. Mira, por ahí tenemos al Yantias, que está a punto de entrar, que me está haciendo señas diciendo que a él el desplegable le recuerda al Playboy, pero bueno, es otra cosa. Javier Sierra. Bueno, también a los pop-up, a los recuerdan. No, claro, por supuesto. Muchísimas gracias, felicidades por ese proyecto y ya tendremos oportunidad de si acaso, de ir comentándolo una vez se presente y tengamos en nuestras manos y veamos La Pirámide Inmortal de Javier Sierra, convertida en una superproducción del mundo del cómic español. Gracias, de verdad. Fuerte aplauso. Gracias, un abrazo.